Texto narrado por Marco Vázquez. El caudillo de las manos rojas. Tradición india. De Gustavo Adolfo Bécquer. Canto primero. 1. Ha desaparecido el sol tras las cimas del Habgui, y la sombra de esta montaña envuelve con un velo de crespón a la perla de las ciudades de Orsira, a la gentil Katak que duerme a sus pies, entre los bosques de canela y sicomoros, semejante a una paloma que descansa sobre un nido de flores. 2. El día que muere y la noche que nace luchan un momento, mientras la azulada niebla del crepúsculo tiende sus alas diáfanas sobre los valles, robando el color y las formas a los objetos, que parecen vacilar agitados por el soplo de un espíritu. 3. Los confusos rumores de la ciudad, que se evaporan temblando, los melancólicos suspiros de la noche, que se dilatan de eco en eco repetidos por las aves, los mil ruidos misteriosos, que como un himno a la divinidad levanta la creación, al nacer y al morir el astro que la vivifica, se unen al murmullo de Jauquior, cuyas ondas besa la brisa de la tarde, produciendo un canto dulce, vago y perdido como las últimas notas de la improvisación de una bayadera. 4. La noche vence, el cielo se corona de estrellas, y las torres de Katak, para rivalizar con él, se ciñen una diadema de antorchas. ¿Quién es ese caudillo que aparece al pie de sus muros, al mismo tiempo que la luna se levanta entre ligeras nubes más allá de los montes, a cuyos pies corre el Ganges como una inmensa serpiente azul con escamas de plata? 5. Él es. ¿Qué otro guerrero de cuantos vuelan como la saeta a los combates y a la muerte, tras el estandarte de Siwen, meteoro de la gloria, puede adornar sus cabellos con la roja cola del ave de los dioses indios, colgar a su cuello la tortuga de oro, o suspender su puñal de mango de ágata del amarillo chal de Cachemira, sino Pulo Deli, Rajá de Dhaka, rayo de las batallas y hermano de Tipot Deli, magnífico rey de Osira, señor de los señores, sombra de Dios e hijo de los astros luminosos? 6. Él es. Ninguno otro sabe prestar a sus ojos ya el melancólico fulgor del lucero del alba, ya el siniestro brillo de la pupila del tigre, comunicando a sus oscuras facciones el resplandor de una noche serena, o el aspecto terrible de una tempestad en las aéreas cumbres del Dhavalagiri. Es él, pero ¿qué aguarda? 7. Oís las hojas suspirar bajo la leve planta de una virgen. Ves flotar entre las sombras los extremos de su diáfano chal y las orlas de su blanca túnica. ¿Percibís la fragancia que la precede como la mensajera de un genio? Esperad y la contemplaréis al primer rayo de la solitaria viajera de la noche. Esperad y conoceréis a Siana, la prometida del poderoso Tipot Deli, la amante de su hermano, la virgen a quien los poetas de su nación comparan a la sonrisa de Vermac, que lució sobre el mundo cuando éste salió de sus manos. Sonrisa celeste, primera aurora de los orbes. 8. Pulo percibe el rumor de sus pasos. Su rostro resplandece como la cumbre que toca el primer rayo del sol y sale a su encuentro. Su corazón, que no ha palpitado en el fuego de la pelea, ni en la presencia del tigre, lace violentamente bajo la mano que se llega a él, temiendo se desborde la felicidad que ya no basta a contener. «Pulo, Siana», exclaman al verse, y caen el uno en los brazos del otro. En tanto el Jauquior, salpicando con sus ondas las alas del céfiro, huye a morir al Ganges, y el Ganges al Golfo de Bengala, y el Golfo al océano. Todo huye, con las aguas, las horas, con las horas, la felicidad, con la felicidad, la vida. Todo huye a fundirse en la cabeza de Siben, cuyo cerebro es el caos, cuyos ojos son la destrucción, y cuya esencia es la nada. 9. Ya la estrella del alba anuncia el día, la luna se desvanece como una ilusión que se disipa, y los sueños, hijos de la oscuridad, huyen con ella en grupos fantásticos. Los dos amantes permanecen aún bajo el verde abanico de una palmera, mudo testigo de su amor y sus juramentos, cuando se eleva un sordo ruido a sus espaldas. Pulo vuelve el rostro y exhala un grito agudo y ligero como el del chacal, y retrocede 10 pies de un solo salto, haciendo brillar al mismo tiempo la hoja de su agudo puñal damasquino. 10. ¿Qué ha puesto pavor en el alma del valiente caudillo? ¿Acaso esos dos ojos que brillan en la oscuridad son los del manchado tigre o los de la terrible serpiente? No. Pulo no teme al rey de las selvas ni al de los reptiles.
Aquellas pupilas que arrojan llamas pertenecen a un hombre, y aquel hombre es su hermano. Su hermano, a quien arrebataba su único amor. Su hermano, por quien estaba desterrado de Osira, el que, por último, juró su muerte si volvía a Katak, poniendo la mano sobre el ara de su dios. 11. Si Ana le ve también, siente helarse la sangre en sus venas y queda inmóvil, como si la mano de la muerte la tuviera asida por el cabello. Los dos rivales se contemplan un instante de pies a cabeza, luchan con las miradas, y exhalando un grito ronco y salvaje, se lanzan el uno sobre el otro como dos leopardos que se disputan una presa. Corramos un velo sobre los crímenes de nuestros antepasados. Corramos un velo sobre las escenas de luto y horror de que fueron causa las pasiones de los que ya están en el seno del grande espíritu. 12. El sol nace en Oriente. Diríase al verlo que el genio de la luz, vencedor de las sombras, ebrio de orgullo y majestad, se lanza en triunfo sobre su carro de diamantes, dejando en pos de sí, como la estela de un buque, el polvo de oro que levantan sus corceles en el pavimento de los cielos. Las aguas, los bosques, las aves, el espacio, los mundos tienen una sola voz, y esta voz entona el himno del día. ¿Quién no siente saltar su corazón de júbilo a los ecos de este solemne cántico? 13. Solo un mortal. Vedle allí. Sus ojos desencajados están fijos con una mirada estúpida en la sangre que tiñe sus manos. En balde, saliendo de su inmovilidad y embarcado de un frenesí terrible, corre a lavárselas en las orillas del Jauquior. Bajo las cristalinas ondas, las manchas desaparecen, mas apenas retira sus manos, la sangre, humeante y roja, vuelve a teñirlas. Y torna a las ondas, y torna a aparecer la mancha, hasta que al cabo exclama con un acento de terrible desesperación: «¡Sí o no! ¡Sí o no!». La maldición del cielo ha caído sobre nuestras cabezas. Conocéis a ese desgraciado, a cuyos pies hay un cadáver y cuyas rodillas abraza una mujer. Es Pulo Deli, rey de Osira, magnífico señor de señores, sombra de Dios e hijo de los astros luminosos, por la muerte de su hermano y antecesor. Canto segundo. 1. ¿De qué me sirve el poder y la riqueza si una víbora enroscada en el fondo de mi corazón lo devora, sin que me sea dado arrancarla de su guarida? Ser rey, señor de señores, ver cruzar ante los ojos, como las visiones de un sueño, las perlas, el oro, los placeres y la alegría, verlos cruzar al alcance de la mano y al tenderla para asirlos, encontrar cuanto toca manchado de sangre. ¡Oh, esto es espantoso! 2. Así exclamaba Pulo, revolcándose sobre la púrpura de su lecho y torciéndose las manos a impulsos de su terrible desesperación. En balde el humo de los pebeteros embalsama la opulenta cámara. En balde la sela de brillantes colores se ha extendido sobre 10 pieles de tigre para que descansen sus miembros. En balde han invocado los brahmines por 7 veces al espíritu del reposo y al genio de los sueños de Nakar. El remordimiento, sentado a la cabecera del lecho, los ahuyenta con un grito lúgubre y prolongado, grito que resuena incesante en el oído de Pulo, que golpea su frente con dolor al escucharlo. 3. Los genios que cruzan en numerosas caravanas sobre dromedarios de zafiro y entre nubes de ópalo, las chivas de ojos verdes como las olas del mar, cabellos de ébano y cinturas esbeltas como los juncos de los lagos, los cantares de los espíritus invisibles que refrescan con sus alas los cansados párpados de los justos, no pasan como una tromba de luz y de colores en el sueño del criminal. Gigantes cataratas de sangre negra y espumosa que se estrellan bramando sobre las oscuras peñas de un precipicio terrible. Imágenes espantosas y confusas de desolación y terror. Estos son los fantasmas que engendra su mente durante las horas del reposo. 4. Por eso al magnífico señor de Osira puede gustar la copa de beleño con que los dioses brindan a sus escogidos. Por eso apenas la aurora abre las puertas al día, se lanza del lecho, se desnuda de sus vestidos que abrillantan las perlas y el oro, y depositando un beso sobre la frente de su amada, sale de palacio en traje de un simple cazador, dirigiéndose hacia la parte de la ciudad que domina la cumbre del Hadbi. 5. Como a la mediación de esta montaña, nace un torrente que se derrumba en sábanas de plata hasta bajar a la llanura, donde, refrenando su ímpetu,
se desliza silencioso entre las quijas y las flores para ir a confundir sus rizadas ondas sobre las ondas del Jauquior. Una gruta natural, formada de enormes peñascos que parecen próximos a desplomarse, sirve de taza a estas olas en su nacimiento. Allí, transparentes y sombrías sus aguas, parecen dormir sin que las turbe otro rumor que el monótono ruido del manantial que las alimenta, el suspiro de la brisa que viene a humedecer sus alas en la linfa, o el salvaje grito de los cóndores que se lanzan a las nubes como una flecha disparada. 6. Pulo, ya fuera de los muros de la ciudad, manda retirarse a los que le siguen y emprende solo y sumido en hondas meditaciones el camino que, serpenteando entre las rocas y las cortaduras, se dirige a la gruta donde nace el torrente, que ya salpica su rostro con el polvo de las aguas. ¿Dónde va el señor de Osira? ¿Por qué, desnudándose de su recamada túnica, del amarillo chal, emblema misterioso, y del amuleto de los reyes, cambia su vestidura por el tosco traje de un simple cazador? Viene a los montes a buscar a las fieras en su guarida. Viene ansioso de encontrar la soledad, único bálsamo de las penas que el resto de los hombres no comprende. 7. No. Cuando el regio morador de Katac abandona su alcázar para acosar en sus dominios al soberbio león o al rayado tigre, 100 bocinas de marfil fatigan el eco de los bosques. 100 ágiles esclavos le preceden arrancando las malezas de los senderos y alfombrando el lugar en que ha de poner sus plantas. 8 elefantes conducen su tienda de lino y oro, y 20 rajás siguen su paso, disputándose el honor de conducir su aljaba de ópalo. ¿Viene a buscar la soledad? Imposible. La soledad es el imperio de la conciencia. 8. El sol toca a la mitad de su viaje, y Pulo a su término. A sus pies salta el torrente. Sobre su cabeza está la gruta en que duerme el manantial que lo alimenta, manantial sagrado que brotó de las hendiduras de una roca para templar la sed del dios Vichenú, cuando, desterrado de los cielos, venía a cazar en las faldas del Jabí durante la noche. Al datar de aquella época remota, un brahmín vela constantemente en el fondo de la gruta, dirigiendo sus oraciones al dios para que conserve las maravillosas virtudes en que, según una venerable tradición, abundan las sagradas linfas. 9. El último de estos sacerdotes, que encendidos en amor por la divinidad han consagrado sus días a venerarla en contemplación de sus obras, es un anciano, cuyo origen envuelve un misterio profundo. Nadie sabe la época en que llegó a Katac para guarecerse en la gruta de Vichenú. Rajás venerables, sobre cuya cabeza han lucido más de 40.000 soles, aseguran que en su juventud el brahmín del torrente tenía ya los cabellos blancos y la frente inclinada. El pueblo le mira con temor y respeto cuando por casualidad baja a la llanura. Dicen que las serpientes danzan a su voz, que los cóndores le traen su alimento, y que el genio de aquellas aguas, a quien le debe la inmortalidad, le revela los arcanos futuros. Otros aseguran que él mismo no es otra cosa que el espíritu bajo las formas de un brahmín. 10. ¿Quién es? ¿De dónde vino y qué hace? Se ignora, pero los que se sienten con el valor necesario para llegar hasta la gruta en que habita, suben a ella para pedirle un remedio contra los males desesperados, una revelación para conocer el término de las empresas arriesgadas, una penitencia suficiente a lavar un crimen que ni la sangre borraría. Uno de estos es Pulo, porque a la gruta del torrente se dirige, conociendo que las leves expiaciones que los aduladores brahmines de Katac le impusieron no bastaban a desterrar sus remordimientos. Sube a consultar al solitario de Jabí, solo de incógnito, para que la pompa real no turbe el espíritu y selle los labios del profeta. 11. Pulo llega, a través de las zarzas que rodean como un festón los bordes del torrente, hasta la entrada de la gruta. Allí vio una ancha vasija de cobre, suspendida de las ramas de una palmera, para que el viajero apague su sed. El caudillo toca 3 veces con el mango de su yatagán, y el cobre restalla, produciendo un sonido metálico y misterioso, que se pierde vibrando como el rumor de las olas. Un momento transcurre, y el solitario aparece. «Elegido del grande espíritu», exclama al verle el caudillo, inclinando la frente. «Que el enojo de Shiven no se amontone sobre tu cabeza, como las brumas en las cimas de los montes». «Hijo de mortales», replica el anciano sin responder a la salutación. «¿Qué me quieres?» «Consultarte». «Habla». «Yo he cometido un crimen,
Un crimen horroroso, cuyo recuerdo abruma mi alma como una pesadilla eterna. En vano consulté a los adivinos de Brahma. Las penitencias que me impusieron han sido inútiles. El remordimiento vive aún en mi corazón. El fantasma de la víctima me sigue a todas partes. Se ha hecho la sombra de mi cuerpo, el rumor de mis pasos. Tú, a quien los dioses se dignan visitar. Tú, que lees el porvenir en los astros y en las arenas que arrastran los ríos. Dime, ¿cuándo quedará lavada mi alma de este crimen? Cuando la sangre que mancha tus manos, que en balde me ocultas, haya desaparecido, exclama el terrible Brahmin, lanzando una mirada de indignación al príncipe, que permanece aterrado ante aquella prueba de la sabiduría del solitario. 13. «¿Me conoces?», prorrumpe Pulo al fin, saliendo de su estupor. «No te conozco, pero sé quién eres». «¿Quién soy?» «El matador de Tipo Delhi». El príncipe inclina la cabeza a estas palabras, como herido de un rayo, y el Brahmin prosigue de este modo. «En la pasada noche, cuando el sueño había descendido sobre los párpados de los mortales, yo velaba. Un sordo rumor se elevó por grados del fondo del agua sagrada, rumor confuso como el hervidero de 100 legiones de abejas. Una manga de aire frío y silencioso vino de la parte de oriente. Rizó las ondas y tocó con las puntas de sus húmedas alas mi frente. A su contacto, mis nervios saltaron, y se heló el tuétano de mis huesos. Aquel soplo era el aliento de Vishnu. Poco después sentí su diestra tan pesada como un mundo descansar sobre mi hombro, en tanto que me contaba al oído tu historia. 14. Ahora bien, pues conoces mi delito, dime la manera de expiarlo y hacer que desaparezcan de mis manos estas terribles manchas. El Brahmin permanece en silencio, y el príncipe prosigue. ¿Qué? ¿Mi sangre toda no podrá borrar esta sangre? Lo ignoro. Es muy corta tu vida para expiar este delito, y si bien está airado, porque has hecho uso de tus facultades para la destrucción, obra que a él solo está encomendada. Pues bien, si tú lo ignoras, consultemos a Vishnu. Él me protegerá contra su hermano. Penetremos en la gruta sagrada. ¿Has ayunado las 3 lunas? Sí. ¿Has huido del lecho nupcial por 7 noches? Sí. ¿Has dejado de cazar durante 9 días? También. Entonces, sígueme. Algunos momentos después de este corto diálogo, sus interlocutores se hallaban en el fondo de la misteriosa gruta. 15. Lo que pasó en aquel recinto se ignora. La tradición guarda una idea confusa, y el príncipe, por quien esto se supo, habla vagamente de sierpes monstruosas y aladas que se precipitaron en las ondas del torrente, para aparecer de nuevo en forma de animales desconocidos y fantásticos, de conjuros tan temibles, que a veces se cubría de manchas el sol, y los montes se estremecían como cañas, de lamentos y aullidos tan espantosos, que la sangre se helaba al escucharlos. 16. Las palabras del dios se guardan y son estas. Asesino marcado por Siben, con un sello de eterna infamia. Solo existe una penitencia con que puedas expiar tu crimen. Sube por las orillas del Ganges, a través de los pueblos feroces que habitan sus riberas, hasta encontrar sus fuentes. El remoto país del Tíbet, a quien defiende como un gigante muro la cordillera del Himalaya, es el término de tu viaje. Cuando llegues a él, lava tus manos en el más escondido de los manantiales, y a la hora en que el valiente Tipot cayó a tus plantas. Si en el discurso de tu peregrinación no conoces a tu esposa Siana, que deberá acompañarte, la sangre desaparecerá de tus manos. 17. ¿Quién es ese peregrino que se apoya en su grosero cayado de abedul y que en la sola compañía de una mujer hermosa, pero humildemente ataviada, sale por una de las puertas de Kataka al mismo tiempo que la luna se desvanece ante los rayos del astro del día? Él, Pulo Delhi, magnífico rey de Osira, señor de señores, sombra de Dios e hijo de los astros luminosos. Canto tercero. 1. Los peregrinos tocan al término de su viaje. Ya han dejado a sus espaldas las fértiles e inmensas llanuras de Nepal. Ya han visto a Bertares,
célebre por sus alcázares, cuyos cimientos besa el sagrado río que divide al Indostán del imperio de los birmanes. Como las creaciones de una visión celeste, han cruzado ante sus ojos Palna, famosa por sus templos, sus mujeres y sus tapicerías; Dhaka, la ciudad que tejió un velo para el santuario de los dioses con las trenzas de ébano de sus vírgenes; Gwalior, escudo del reino de Sindiak, cuyos muros detienen a las nubes en su vuelo. 2. También han gustado el reposo a la sombra de los inmensos plátanos de Delhi, concha que guarda la perla de los reyes, presentando una oferta de miel y flores al genio protector de Allahabad, ciudad que debe su nombre a las caravanas de peregrinos que de todos los puntos de la India acuden a sus templos, más numerosos que las hojas de los bosques y las arenas del océano. 3. 40 lunas han nacido después que abandonaran su alcázar, pero ¿quién podrá enumerar los países que han cruzado, los bosques que les han prestado su sombra, los ríos que han apagado su sed? El Kiangar, conocido por el de las aguas rojas; el Spuri, cuya mansa corriente arrastra oro bastante para construir con él un alcázar soberbio; los Senwats, bosques sombríos donde el boa se desliza con el rumor de la lluvia; Labore, la madre de los guerreros; Cachemira, la virgen de los 7 chales de amianto; y 100 otros países, ciudades, bosques, torrentes, ríos y montañas, que hasta llegar a las cordilleras del Himalaya extienden sobre las inmensas llanuras de la India. 4. Pero ya tocan al deseado término. Ya han salido de la más terrible de las pruebas, atravesando a par del Ganges el valle de la Cíbar, llamado así no tanto por los árboles que produce, de los que se extrae este licor, como por las amarguras que padecen los infelices que se ven en la necesidad de atravesarlo. Y Pulo atravesó las rocas que lo erizan, llevando a Sianá sobre sus espaldas. 5. El sol lanza sus rayos perpendiculares sobre la tierra. Los viajeros, fatigados de su trabajosa jornada, reposan a la orilla del río a cuya fuente se aproximan. Un baobab corpulento y magnífico les presta su sombra, capaz de cubrir a una tribu de guerreros. Entre las brumas del lejano horizonte se lanza al vacío el Himalaya, y empinado sobre sus cumbras el Dhavalagiri, que pasea sus miradas sobre medio mundo. 6. Un aura fresca mece las magnolias y los tulipanes que crecen entre los juncos de la ribera, y enjuga el sudor de sus frentes. El bulbul, sobre las rarnas de su penachudo talipot, entona un canto melancólico y suavísimo, y entre las ráfagas de luz que reverberan las arenas, cruzan diáfanos como el ámbar miríadas de pájaros y de insectos con ropajes de oro y azul, de crespón y esmeraldas. 7. Todo convida al descanso. Pulo y Sianá, después de refrescar sus labios con algunas de las deliciosas frutas del bosque, apagan su sed en las cristalinas ondas que corren, produciendo al besar las orillas un ruido manso y melancólico, semejante al arrullo de una tórtola. Al agradable son de las aguas y de las hojas que se agitan como abanicos de esmeralda sobre sus cabezas, recuerdan en dulces coloquios, y con esa especie de satisfacción con que se menciona el peligro pasado, las 1000 aventuras de que han sido héroes durante su peregrinación, los países que han recorrido, las maravillas que como un panorama magnífico se han desplegado a sus ojos. Forman proyectos sobre el porvenir y sobre la felicidad que les espera cuando hayan cumplido la expiación, próxima a satisfacerse. Sus palabras se atropellan llenas de fuego y de un color vivísimo. Después va poco a poco languideciendo su diálogo. Diríase que hablan una cosa y piensan otra. Por último, algunas frases vagas e incoherentes preceden al silencio, que con un dedo sobre el labio se sienta a la par de los amantes sin ser sentido. 8. El sol cae a plomo sobre la gran llanura. La frente del príncipe descansa sobre las rodillas de su esposa. Todo a su alrededor calla o duerme. En los países tropicales, el mediodía es la noche de la naturaleza. Solo interrumpen esta calma profunda el grito breve y agudo del bengalí, el zumbido monótono y tenaz de los insectos que voltean en el aire, brillando a la luz del sol como un torbellino de piedras preciosas, y la acelerada respiración de Sianá, respiración sonora y encendida, como la del que sueña embriagado con opio. Los peregrinos permanecen en silencio. ¿Qué ideas cruzan por su mente? 9. Hay momentos en que el alma se desborda como un vaso de mirra que ya no basta para contener el perfume,
instantes en que flotan los objetos que hieren nuestros ojos, y con ellos flota la imaginación. El espíritu se desata de la materia y huye a través del vacío a sumergirse en las ondas de luz entre las que vacilan los lejanos horizontes. La mente no se halla en la tierra ni en el cielo, recorre un espacio sin límites ni fondo, océano de voluptuosidad indefinible, en el que empapa sus alas para remontarse a las regiones en donde habita el amor. Las ideas vagan confusas, como esas concepciones sin formas ni color, que se ciernen en el cerebro del poeta, como esas sombras, hijas del delirio, que nos llaman al pasar y huyen, nos brindan amor y se desvanecen entre nuestros brazos. 10. Pulo es el primero que interrumpe el silencio. Cuán dulce es percibir el aliento de la mujer que se ama, ese aliento que se escapa de unos labios encendidos, atropellándose en ellos, como olas de ambrosía que vienen a expirar sobre una playa de rubíes. Si me fuera posible, oh hermosa Siana, explicarte lo que el murmullo de tu respiración me dice. Suena en mi oído como una voz insólita que murmura palabras desconocidas en un idioma extraño y celeste. Me recuerda los días de mi infancia, aquellas horas sin nombre que precedían a mis sueños de niño, aquellas horas en que los genios, volando alrededor de mi cuna, me narraban consejas maravillosas que, embelesando mi espíritu, formaba la base de mis delirios de oro. No es cierto, hermosa mía, que hasta el aroma que precede al objeto de nuestro amor, el tenue y débil crujido de su túnica, tienen palabras, dicen algo que los demás no comprenden. 11. Siana calla. Sus labios entreabiertos y rojos dejan escapar suspiros ardientes, y en su pupila húmeda, azul y dilatada, brilla un punto luminoso semejante al reflejo de una estrella en un lago. —¡Pulo! —exclama al fin como volviendo de un éxtasis que lo hubiese alejado por algunos instantes de la tierra. —¿Es cierto que existe un árbol cuya sombra causa la muerte? —Es cierto —responde el príncipe—. El dios Siben lo creó para destruir a los mortales, y su hermano Vishnu, apiadándose de nuestra infelicidad, se lo dio a conocer a Brahma, su elegido. Siana vuelve a su muda agitación. Su esposo, en tanto, la contempla con un sentimiento de ternura indescriptible. 12. —¡Pulo! —exclama a los pocos instantes la hermosa. ¿Es verdad que existe un árbol cuya sombra agita la sangre en las venas y enciende el amor? —Sí. —¿Lo conoces? —Lo conozco, aun cuando ignoro su nombre. —Mas, ¿por qué me haces esta pregunta tan extraña? —No sé. La sombra de este bosque me hace daño. Prosigamos nuestra jornada. —Proseguir cuando el sol abrasa las arenas. Esperemos a que la brisa de la tarde se levante del golfo y la luz comience a palidecer. —Esperemos —murmura Siana—. Pero entre tanto aparta tus ojos de los míos, vuélvelos al cielo o duerme, mas no me los claves en el alma. 13. Bien dices, mis ojos en los tuyos beben amor, y nuestro amor, casto y puro otras veces, ahora es un crimen. Sí, es necesario que no te vea. Siana, voy a dormir. Cántame algún himno de nuestra patria. Arrulla mi sueño como una madre, ya que no como una esposa. La beldad de las trenzas de ébano canta. 1. Guerreros, las espadas de la tribu tienen sed, y la sed de las espadas se templa con sangre. Un torrente de fuego desciende del Jabí. Esas centellas que brillan entre la nube de polvo que levantan son hierros, son los hierros de nuestros enemigos. Traedme el escudo reforzado con las 7 pieles de búfalo, y rodead a mi casco el chal amarillo, para que no me desconozcan en la confusión de la pelea. Guerreros, las espadas de la tribu tienen sed, y la sed de las espadas se templa con sangre. 2. Hallaban semejantes en... Al llegar aquí, Pulo se incorpora, y Siana se detiene en su canto. —¿Por qué? —exclama el príncipe. —No escucho ahora las canciones de mi patria con el placer de otras veces. ¿Será que ya no alienta en mi pecho el corazón de un Deli? ¿O acaso que los himnos de guerra no se han hecho para que los recite una hermosa? 14. Entona un canto de amor, uno de aquellos himnos que al son de las címbalas alzan las vírgenes cuando conducen a una joven esposa al pie de las aras. —Pulo. —Canta, no temas.
Yo dormiré tranquilo, arrullado por el eco de tu voz, el suspiro de la brisa y la música de las aguas. Si Ana canta, su voz tiembla, su pecho se eleva compasadamente como una ola que se hincha coronada de espuma. La vuelta del combate. 1. El combate ha terminado con el día, y el caudillo está ya en presencia de su adorada. La Virgen. Caudillo, reclina tu frente sobre mi seno, que quiero beber en ella el sudor y el polvo de la gloria. El caudillo. Virgen, apoya tus labios en los míos, que quiero beber en ellos la muerte en una copa de rubí. 2. La Virgen, alma de la creación, hijo de Bermac, genio de las 70 alas, amor, divino amor, desciende en brazos del misterio y de la noche, a coronar con tu aureola los que arden en tu llama. El caudillo. Espíritu invisible, aliento del alma generosa, esperanza del guerrero, amor, ardiente amor, abandona un instante el alcázar de los dioses para poner una guirnalda de rosas sobre la corona de laurel del caudillo. 3. La Virgen. Tu aliento humea y abrasa como el aliento de un volcán. Tu mano, que busca la mía, tiembla como la hoja en el árbol. La sangre se agolpa a mi corazón, rebosa en él y enciende mis mejillas. Un velo de sombras cae sobre mis párpados. Todo se borra y se confunde ante mis ojos, que no ven más que el fuego que arde en los tuyos. Caudillo, qué espíritu invisible llena el aire de melodiosos acordes y me estremece a su contacto. El caudillo. Virgen, es el amor que pasa. 15. El canto de Sianá expira, y con él, suave y armonioso, el rumor de un beso. ¿Qué son los vanos castillos que eleva la voluntad del hombre para combatir las funestas armas de que se vale la fatalidad? Montes de arena que, como los de la gran llanura de Nepal, asombran al viajero, y un soplo del huracán los arrebata. Canto cuarto. 1. Hijo mío, dice Siben al sueño, baja a la tierra y sé el mensajero de mis iras. El sueño, hijo de la tumba, levanta esta voz la frente, entreabre los soñolientos ojos y agita sus 90 manos, en cada una de las cuales tiene una copa llena hasta los bordes de un licor soporífero. ¿Qué me quieres, realidad de mi símbolo, padre que me diste el ser, para que sirviera de eslabón invisible entre lo finito y lo infinito, entre el mundo de los hombres y el de las almas, sirviendo para bajar las potencias del cielo y elevarlas de la tierra hasta que se toquen en el vacío, que es el lugar de mi soberanía? 2. Siben continúa de este modo, dirigiéndose a su imagen. Hace algunos momentos pensaba en llevar a cabo la destrucción del príncipe, que usurpó un día el cetro de la muerte, mas en vano buscaba la ocasión de herirle, en vano, porque Vishenú, mi orgulloso antagonista, le defendía bajo el inmenso escudo con que oculta a los hombres a mis ojos, cuando éstos se encienden en cólera y arrojan rayos que hieren y matan. De repente oí un zumbido a mi alrededor. Torné el rostro. Un mundo nuevo. Un joven planeta se adelantaba hacia mí, trazando su círculo en el vacío, fascinado e inocente, como el ave atraída por el boa. 3. De su seno brotaba un raudal de armonías que llenaban el vacío, dilatándose en él como los círculos en un lago donde se arroja una piedra. Envuelto en un fluido ardiente y luminoso, rodando entre mares de colores y sonidos, su alegría y su gloria parecían insultar mi terrible poder. Levanté la mano. El aire de ésta, desquiciándolo de sus órbitas, lo ha herido de muerte. Incorpórate y tiende los ojos sobre las inmensas llanuras del cielo. Verás a Vishenú que corre en pos de él, para arrancarle a la inmensa tumba de los astros, volviéndole a la vida. 4. He aquí el momento oportuno para mi venganza. El príncipe faltó a su promesa, y ahora está abandonado por mi funesto enemigo. Refresca su ardorosa frente con tus alas, y aguarda la ocasión propicia para derramar sobre sus párpados un sueño precursor del sepulcro, un sueño de agonía y ansiedad, de esos que ciñen la garganta con sus manos de acero y pesan sobre el corazón como una montaña de plomo. 5. El sueño tiende las alas de tul y abandona la selva donde vive, en un alcázar de ébano escondido entre la flotante sombra de los aloes. El silencio le precede y sus hechuras le siguen en grupos fantásticos. Estos se agitan y confunden entre sí,
dándose a nuevas y rápidas metamorfosis, locos delirios, embriones de confusas ideas, semejantes a las que produce en mitad de la fiebre una imaginación débil y sobreexcitada. 6. La silenciosa caravana llega a las orillas del Ganges y al lugar en que el príncipe descansa. Este experimenta primero una languidez voluptuosa, después un entorpecimiento general, y por último, sus párpados caen con el peso del plomo sobre sus pupilas, como una losa fúnebre sobre un sepulcro. El sueño ha vertido sobre ellos una gota del licor que contiene un misterioso vaso de ópalo. 7. Cuando la materia duerme, el espíritu vela. En tanto que el cuerpo del caudillo permanece inmóvil y sumergido en un letargo profundo, su alma se reviste de una forma imaginaria y huye de los lazos que la aprisionan para lanzarse al éter. Allí le esperan las creaciones del sueño, que le fingen un mundo poblado de seres animados con la vida de la idea. Visión magnífica, profética y real en su fondo, vana sola en la forma. Oíd, según la tradición la conserva, la visión del caudillo. 8. La noche es oscura. El viento muge y silba sacudiendo las gigantescas ramas del baobab de las selvas. Los genios blanden sus cárdenas espadas de fuego sobre las nubes, en que se les ve pasar cabalgando. El trueno retumba dilatándose de eco en los abismos de las cordilleras. La lluvia azota el penacho de las palmas, y confundiéndose con los sordos mugidos de la tormenta, el prolongado lamento del vendaval y el temeroso murmullo de las hojas del bosque, se escucha por intervalos un rugido lejano, ronco y estridente, que parece formarse en la cavidad de un pecho de bronce. 9. Un brahmin, al atravesar en tal noche y a tal hora aquella selva, no hubiera podido menos de dirigir sus plegarias al dios destructor, cuyo triunfo parecía acercarse, equivocando aquellos quejidos de la naturaleza con las profecías de los blancos fantasmas de sus antepasados, que rompían el secreto del sepulcro para enseñarle el camino de la muerte. 10. De cuantos guerreros se rodean el chal amarillo a la cintura en las fiestas y a la frente en el combate, solo el caudillo de Osira tendría el valor necesario para arriesgarse en sus agrestes y enmarañados senderos con una noche tan terrible. 11. Pulo se adelanta, con el arco tendido, la flecha pronta y el puñal entre los dientes. Siannah le sigue, pálida la color, el cabello erizado y el paso temeroso. «¿Oyes?», dice al príncipe. «¿Oyes esa voz que resuena en la espesura?» «Es el viento que azota los palmares», responde el caudillo, lanzando, a pesar suyo, una mirada escudriñadora a través de los añosísimos troncos de áloes que bordan las lindes del sendero. 12. Los esposos prosiguen caminando y la tempestad haciéndose cada vez más terrible. «¿Oyes ese rumor que se eleva por grados a nuestra espalda?», interrumpe de nuevo la hermosa. «Es la lluvia que agita las lianas», añade el príncipe armando la flecha y cubriendo a Siannah con su cuerpo. «¿Oyes?», vuelve ésta a interrumpir. «Alguien respira alrededor nuestro». «¡Échate a tierra!», grita Pulo de repente. «El tigre va a saltar sobre nosotros». 13. Dos llamas fosfóricas brillan en la oscuridad. La flecha del príncipe parte. A su áspero silbar responde un rugido ahogado y profundo. El tigre salta. Pulo arroja el arco, se cubre con el escudo de pieles, dobla una rodilla, esconde el rostro y lo espera con el puñal en la diestra. Siannah está desmayada y oculta con el manto del guerrero, a cuyos pies yace. 14. La lucha se traba. Pulo hunde 100 y 100 veces su puñal en el pecho y en el vientre del tigre, que en su agonía pugna aún por lanzarse sobre su adversario. Este, cubierto con el escudo, ha podido evitar su ataque, merced a esa ligereza y sangre fría patrimonio de los hombres avezados a los peligros y a la muerte. Pero ya la temible fiera ha lanzado el último y ronco estertor, revolcándose entre el polvo y la sangre que brota de sus heridas, cuando el príncipe levanta los ojos al cielo sorprendido por un extraño fenómeno. 15. La lluvia ha cesado, el huracán y el trueno han enmudecido. Al brillante y súbito resplandor de los relámpagos sucede una claridad tenue y azulada, una luz indecisa semejante al primer albor de un día sin sol y sin aurora. Las aves, que se habían guarecido de la tempestad bajo los pabellones de verdura de la selva, llenas de gozo a su vista, quieren alzar el vuelo y entonar su canto, pero la voz se ahoga en su garganta y caen a tierra heridas de muerte por una mano invisible. Los gigantescos árboles se agitan,
y retorciéndose como a impulsos de una horrorosa convulsión, comienzan a alfombrar el suelo con las pálidas hojas que se desprenden de sus ramas, como se desprenden los cabellos de la cabeza de un anciano. Las verdes lianas que se mecieran al soplo del viento suspendidas en el tronco de los antiguos reyes del bosque pierden el color y la frescura, arrugándose sus tersas flores como un pergamino que se acerca al fuego. Diríase, al contemplar este asombroso espectáculo, que un tósigo mortal circulando en el aire o levantándose en imperceptibles efluvios de las entrañas de la tierra había envenenado la atmósfera y con ella el mundo. 16. El caudillo, lleno de estupor, vuelve en torno suyo la mirada. Por todas partes le persiguen aquellas imágenes desoladoras, pero lo que más asombro le causa es ver el sangriento cadáver del tigre estremecerse y poco a poco perdiendo sus primitivas formas, ir tomando, merced a una inconcebible transformación, las de una serpiente. «Ya no me queda ningún género de duda», exclama. «Siben desea mi muerte. Reconozco en este reptil al ministro de su cólera. Oh, que no fuera yo un dios para luchar con los dioses. Mas no importa. Mortal miserable como soy, venderé cara mi vida». 17. El temible reptil crece con una rapidez prodigiosa. Su longitud es ya 30 veces mayor que la del boa secular que se despierta de 2 en 2 lunas sobre las márgenes del Sidbury. Sus ojos redondos, fijos y fascinadores, están clavados en los del caudillo, presa de un vértigo, y con ese arrojo sin límites que presta la desesperación en sus momentos supremos, arroja lejos de sí el tresdoblado escudo, inútil para aquel combate, y desnuda por segunda vez su puñal. 18. La gigantesca serpiente comienza a replegarse sobre sí misma, lanzando un silbo áspero y agudo. El príncipe, sin aguardar a que le acometa, se arroja a su cuello, tan grueso como el de una palma colosal, y hace esfuerzos inauditos por herirla. Imposible. Las aceradas escamas que la cubren y defienden son impenetrables como la concha de las tortugas de Jauquior. Ya el reptil, aprisionándolo entre sus anillos de bronce, lo estrecha y comienza a ahogarle. Ya el puñal se ha escapado de sus manos desfallecidas, y el velo de la muerte se extiende ante sus ojos, cuando una flecha disparada de las nubes baja silbando y traspasa los de la serpiente. 19. Un furor terrible se apodera de esta, que, deshaciéndose del ya casi inanimado cuerpo de Pulo, busca a ciegas a su celeste enemigo. La punta de diamante de una segunda flecha pone fin a su agonía con la muerte. El caudillo, recobrado de su estupor, puede entonces contemplar, no sin sentirse sobrecogido de una emoción profunda de gratitud y respeto, al que es deudor de la vida. Vichenú, cubiertas las espaldas con un manto de pieles, el arco tendido aún y el carjac de las flechas de diamante sobre el hombro, está a su lado de pie. La frente del dios toca a las nubes, y su sombra es inmensa, como la que arroja el Himalaya sobre las llanuras al ocultarse el sol en los confines del océano. 20. «Caudillo», exclama el antagonista de Siben con acento airado. «¿Para qué subiste a la sagrada gruta del Jabbi? ¿Para qué interrogaste a las limpias aguas de su manantial, si las revelaciones celestes han sido inútiles, si al cabo habías de romper tu juramento, como se rompe la flecha sobre la rodilla, en prenda de paz entre dos enemigos?» Pulo enmudece. El rubor de su falda colora sus bronceadas mejillas y ahoga su voz. Vichenú continúa de este modo. «Inmensa como la imprevisión de los hombres es la bondad del cielo. He aquí por qué me he apiadado de tus culpas. Inútil es ya que busques las fuentes del Ganges. Cada grano de arena que cae en la medida de la culpa debe añadirse a la del castigo. El que te impuso el solitario del Jabbi es ya insuficiente para lavar tu alma». 21. Si un solo momento de olvido desvaneció como el humo cuanto había logrado merecer con mi arrepentimiento, ¿qué haré para lavar mi culpa?, exclama el príncipe. «Levántate», prosigue el dios, «toma tu arco, descálzate las sandalias y abandonando las orillas del Ganges, vuelve sobre tus pasos hasta llegar a Katak. Entre las arenas de sus costas duerme en el seno del olvido un templo que en mi honor levantará un día tu glorioso antecesor, cuando, protegido por mi escudo,
llevó hasta allí sus huestes invencibles. Sobre los peñascos en que se estrellan las encrespadas olas, tiene su nido un cuervo. Sube a preguntarle el lugar en que el templo se oculta. Este lo conocerás por los fuegos que durante la noche voltean sus ruinas, y aquel por la cabeza blanca. 22. Vichenú desaparece. Los árboles recobran su lozanía, la liana su verdura, los pájaros su voz, y a la indecisa y cárdena luz del cielo sucede el tranquilo y suave esplendor de una noche estrellada y llena de armonía, perfumes, suspiros y cantares. El príncipe se incorpora y corre al lugar en que Siannah permanece desmayada y oculta bajo los pliegues del manto de su esposo. Levanta éste, y de sus labios escapa un grito de sorpresa y ansiedad. Siannah no está allí. Siannah ha desaparecido. 23. En aquel punto el sueño tiende las alas y abandona al príncipe. Este, convulso y pálido aún, despierta de su pesadilla, busca a su esposa, en cuyo seno se había dormido, y no la encuentra. El sol, recostado en un lecho de púrpura y de oro como un rajá en su alfombra de colores, lanza a la tierra el último rayo de sus entreabiertos ojos. La naturaleza comienza a despertarse de su sueño del mediodía. Las brisas de la tarde, impregnadas en murmullos y perfumes, juguetean con el cáliz de las flores que se abren a sus besos. Las aguas del Ganges, copiando en sus linfas transparentes la vigorosa vegetación de sus riberas, alzan un himno melancólico, al que se unen las aladas y suaves notas de los pájaros que despiden al día con un dulcísimo y triste adiós. 24. Siannah, dice el caudillo con voz ahogada por el llanto. Siannah, esposa mía, ¿dónde estás que no me oyes? Siannah, inseparable compañera de mi dolor y mi infortunio, ¿quién te arrancó de mi lado para robarme la única felicidad que me restaba en la tierra? Oh, vuelve, vuelve, hermosa mía. Sin ti, mi vida será una noche sin aurora, un llanto sin lágrimas. 25. Solo le corresponde al enamorado Pulo, que presa de un loco frenesí, corre de nuevo a las orillas del Ganges, busca en la arena la huella de su esposa y vuelve a llamarla por su nombre 100 y 100 veces. Todo es inútil. La noche borra del cielo los colores, y las nubes, las estrellas, mudos testigos de los pesares y la felicidad de los amantes, aparecen unas tras otras rodeadas de un ligero cendal de bruma, y Siannah no parece. 26. ¡Insensato!, dice una voz que resuena en el viento, sin que se vea la boca de donde parte. ¿Qué vas a hacer? El caudillo, que ha desnudado el puñal para asestarlo contra su pecho, se detiene sobrecogido y escucha estas palabras. Si mueres, nunca la tornarás a ver, si conservas tu vida y cumples cuanto te he dicho. La mancha de sangre de tus manos desaparecerá para siempre, y encontrarás de nuevo a tu esposa. Los sueños son el espíritu de la realidad con las formas de la mentira. Los dioses descienden en él hasta los mortales, y sus visiones son páginas del porvenir o recuerdos del pasado. La voz que detiene al príncipe es la de Vichenú, que se le había aparecido en sueños. Canto V. 1. El príncipe, después de un año de peregrinación, llega al fin al término señalado por el genio. Este, durante las jornadas, fijos los ojos sobre su protegido, ha velado día y noche por su vida hasta dejarle en Katak. 2. La aurora rasga el velo de la noche. De sus trenzas de oro se desprenden el rocío en una lluvia de perlas sobre las colinas y las llanuras. Los horizontes del mar se encienden, y las crestas de sus olas brillan como las escamas de la armadura de un guerrero en un día de combate. De las flores, húmedas aún con las lágrimas del crepúsculo, se eleva al cielo una columna de aromas en emanaciones, perfumadas emanaciones que los genios, cruzando sobre las nubes celestes y ambarinas, recogen con las matinales plegarias de los brahmines, para depositarlas a los pies de Bermak, autor de la maravillosa máquina de los mundos. 3. Pulo se ha sentado sobre una de las rocas que erizan en aquella parte del reino de Katak las extensas playas del océano. Su pensamiento está dividido entre su esposa y su conciencia. Ya se aproxima, dice, la hora del perdón. Unos esfuerzos más, y me hallo en presencia del ave misteriosa que Vichenú ha escogido pura intérprete de sus designios. Dios,
que conservas cuanto existe, apartando las tempestades y la muerte de la cabeza de los hombres. No interpongas tu poder entre mi corazón y la flecha de los guerreros, entre mi vida y las garras del tigre, o los anillos del boa gigante. Pero defiéndeme contra mí mismo, arráncame el amor y la conciencia, cuyos golpes matan sin que se vea la mano que los dirige. 4. El sol se va levantando pausadamente del seno del mar y remontándose por la cumbre del firmamento. El caudillo, después de lavarse por 7 veces las manos y los sangrientos pies, recitando algunas oraciones misteriosas, emprende una difícil ascensión para llegar a la cima de las colosales rocas, cuya frente han ennegrecido los rayos y las tempestades, cuyas plantas besan o azotan las hirvientes olas del océano. 5. Después de trepar por espacio de 1 hora, asiéndose a los arbustos y malezas que crecen en las aberturas de las peñas, el príncipe consigue al fin encontrarse en la cumbre del promontorio. En una de las rocas de granito que coronan su cúspide hay una hendidura, y en el fondo de ésta le parece distinguir las formas confusas de un ave, que fija en los suyos 2 ojos que brillan en la oscuridad con una luz fantástica. 6. ¡Ave de los dioses!, prorrumpe Pulo cayendo de rodillas ante el aéreo nido del cuervo de la cabeza blanca. ¡Ave misteriosa!, bajo cuyo negro plumaje vivió por espacio de 3 siglos el poderoso Vishenú, logrando con este ardiz evitar la muerte que el dios de la destrucción le aprestaba. Heme aquí esperando tus palabras, como los tulipanes agostados por el fuego del día esperan las gotas del rocío de la noche. 7. El cuervo, abandonando su guarida, se abate sobre una de las enhiestas rocas y después de agitar sus alas por 3 veces, dice así al caudillo, que lo escucha en silencio y con la frente humillada en el polvo. «Señor de Osira, poderoso descendiente de los Teli, conquistadores de la India y protegidos de Vishenú, sé lo que vienes a preguntarme. Así, es inútil que me lo refieras. El templo que buscas se halla lejos de este lugar. Sigue mis pasos y te mostraré el sitio en que se empezarán las excavaciones». 8. El cuervo de la cabeza blanca se remonta en los aires, dejándose caer al pie del promontorio, donde espera a que baje el caudillo. Cuando éste toca el término de su descensión, el ave misteriosa emprende la marcha caminando a saltos pequeños y sin abandonar las costas en que viene a romperse el oleaje de crestas de oro. Prosiguen durante todo el día sin abandonar la ribera blanqueada por la espuma, y cuando ya el sol desciende al seno de la sonda rodeado de espesos y rojos celajes, el alado guía se aparta de las playas, internándose tierra adentro, a través de un pantano cenagoso y cubierto de juncos verdes y altísimos. 9. Las nubes, amontonándose en el occidente, envuelven el cadáver del sol en un sudario de brumas, antes que descienda a su sepulcro. La noche se adelanta, una noche sin astros y sin transparencia. La brisa murmura la oración de los muertos, sollozando melancólica entre los espesos juncos, el perfume de las flores que se abren en la sombra vaga en el espacio. El grito del chacal y el silbo de las aves nocturnas resuenan confundiéndose con esos rumores siniestros y misteriosos que nacen, tiemblan y se dilatan en el seno de la oscuridad, sin que podamos decir quién los produce. «¡Ave inmortal!», exclama Pulo deteniéndose en su camino. «He aquí que la noche se ha apoderado de la tierra y que en balde procuro seguirte, pues la sombra te ha robado a mi vista. El grito del chacal se oye cada vez más próximo. Tú sabes que no le temo, mas estoy sin armas y por lo tanto inhábil para defenderme de sus traidores ataques. Volvamos atrás y esperemos al día para proseguir nuestra jornada. Temerario valor juzgo el de aquel que arriesga su vida contra enemigos que no puede exterminar o vencer. Si al menos la luna brillara en el cielo, su luz me guiaría a través de este pantano, donde a cada paso que doy temo encontrar la muerte, sepultándome en sus aguas cenagosas e inmóviles». 10. «No temas», responde el cuervo. «El Dios que nos envía cuidará de nosotros desde su elevación. He aquí la manera de salir con bien de este peligro. Las llanuras que vamos a atravesar presenciaron la derrota de tu padre, Shiven, celoso del culto que éste rendía en el templo a que nos dirigimos al genio que te protege. Reunió en su daño a los guerreros de Katak y de Lahore.
que, ardiendo en sed de venganza contra su vencedor, se juntaron entre las sombras de la noche para afilar las espadas que habían de herir a los predilectos de Vichenú. 11. Un día tu padre abandonó el templo para dirigirse a las selvas que se extienden al pie de la colina en cuya cumbre está oculto. De pronto una nube de polvo blanca e inmensa, que elevándose de la parte de oriente oscurecía la luz del sol, atrajo su curiosidad. ¿Qué nueva y numerosa caravana de peregrinos será la que se aproxima al templo de mi Dios?, dice, volviéndose a uno de los pérfidos rajás portadores de su escudo y su aljaba. 12. Este, lanzando a sus compañeros una mirada de inteligencia, respondió al victorioso rey con la sonrisa en los labios. ¿Quién sabe cuál será el remoto país que envía este enjambre de peregrinos? La fama del asombroso templo de Katak corre de boca en boca hasta los más remotos confines del mundo. Tu padre, después de fijar nuevamente las miradas en aquella nube de polvo que se aproxima y de la cual brotan centellas de fuego, exclama con voz terrible: «¿Qué es esto?» Los toscos yaíts de los peregrinos llamean al rayo del sol, como las armaduras de los guerreros de Labore. ¿Oís? En las alas del viento llega confuso el eco de la terrible y bárbara armonía de sus trompas de guerra. ¡Oh! Ya no me queda duda. El enemigo que hallé a mis pies se endereza como la víbora para morderme en ellos. No importa. Veremos si los caudillos de Lahore han aprendido de nuevo a vencer, tras tantos años de acostumbrarse a huir. 14. Valientes, prosigue dirigiéndose a los que le acompañan. Dadme el arco y el escudo, desnudad vuestros aceros, y que las roncas bocinas de plata convoquen a mis huestes con sus bramidos. El Disalek, uno de los traidores capitanes, por toda respuesta, le hunde en el pecho su misma espada, de que era portador, y blandiéndola después en los aires en ademán de triunfo, prorrumpe a voces: «¡Ánimo, compañeros de esclavitud! ¡Ánimo, dominados ejércitos de Katak y Lahore! Desvanecidos un día al soplo del tirano como al del huracán el humo. ¡Ánimo! Nuestro país es libre». 15. En tanto, el infeliz rey, revolcándose en su sangre, intenta en vano llamar en su socorro. La voz se ahoga en su garganta. Hace una postrer tentativa para incorporarse y cae a tierra muerto, y con los puños crispados y tendidos hacia las bárbaras huestes, que se adelantan al bélico y rudo compás de sus instrumentos de bronce. 16. Los sacerdotes de Vichenú se aperciben de la sorpresa, y subiendo a las altas torres de la pagoda, llenan el ámbito de los aires con los terribles bramidos del caracol sagrado, al que responden en la llanura las bocinas de marfil de los guerreros de tu padre. 17. ¿Dónde está nuestro caudillo que no corre como el león al combate? ¿Por qué no vuela en la primera fila su manto de púrpura y el chal amarillo que ciñe su frente? «Mi dueño», exclaman los valientes conquistadores de Katak, y ninguno sabe decir dónde se encuentra el señor de Osira, que no responde al rumor de la batalla con el grito de guerra. 18. Los enemigos se adelantan. La llanura gime bajo el peso de sus carros y elefantes de guerra, y el eco de los lejanos montes repite sus salvajes alaridos. Suena la señal del combate y de la muerte. Los defensores de Vichenú expiran uno a uno al rigor del acero. El templo de Dios expresa de las llamas, y con él la naciente ciudad que en sus inmediaciones levantó el rey de Osira en honor del benéfico genio de Alá Abad. 19. Cuando llegó la noche, la expirante llama del incendio, arrojando sus temblorosos círculos de luz y de sombra sobre la llanura, chispeaba en el casco de los valientes que habían sucumbido a los golpes de Siben y que yacían en el polvo cubiertos de sangre y de gloria. Un hondo silencio reinaba en el que fue teatro de la sangrienta lucha, silencio que sólo interrumpía el imponente estruendo de los muros al desplomarse abrasados por las silbadoras llamas, o el ronco grito del chacal, que ofuscado por el ardiente resplandor del fuego, rugía en su cueva, temeroso de lanzarse sobre los cadáveres insepultos. Los vencedores abandonaron con el día la llanura donde desde esa época nadie osa poner la planta. Temiendo el enojo de Siben, que quiso tener en aquellos lugares un templo de ruinas, habitado por la soledad del espanto. 20.
Pulo escucha sobrecogido de un religioso pavor la historia del sangriento combate en que su padre perdió la vida. Historia que en su país cantan las bayaderas al son de los címbalos, pero cuya terrible sencillez nunca había arrancado una lágrima tan ardiente a sus ojos, con la que entonces rodó abrasadora sobre su mejilla. 21. El cuervo prosigue así. «¿Ves allá, entre los espesos cañaverales, encenderse una llama ligera y cárdena, que vacila y corre como el haz de las fétidas aguas del pantano? Más lejos, al pie de la colina, donde a la sombra de un bosque sombrío se levanta un grosero sepulcro formado de piedras toscas e irregulares. ¿Ves cómo se desarrolla el brillante fluido y vuela sobre la tumba, y se detiene junto a los troncos de los árboles, y se multiplica subdividiéndoles en 1000 otras llamas fantásticas, ligeras y de un azulado resplandor?» 22. Esos son los espíritus de los valientes que, en defensa del genio que te protege, sucumbieron al golpe de las hachas de Katak. Dobla en tierra la rodilla, que tu padre va a dejar el seno de la tumba para guiarnos, a través de la noche, del pantano y de las sombras de los valientes, al sitio en que, cubiertos de musgo y escondidos entre las hierbas altas y silenciosas, hallaremos los restos mortales, única reliquia del Ara de Vishnu. 23. Pulo se arrodilla, y del tosco sepulcro del bosque se levanta una llama roja, que lanzándose al vacío comienza a caminar con dirección al ocaso. El cuervo sigue a la llama y el príncipe al cuervo. De repente aquella se detiene sobre la cumbre de la colina, en cuya falda duerme el viento de la noche suspirando entre las hojas de los árboles. El pájaro de la cabeza blanca tiende el vuelo, y cerniéndose en los aires sobre las ruinas de la pagoda, llama con una voz al caudillo. Este, maravillado y absorto, sube la suave pendiente que conduce al término de su peregrinación. Canto sexto. 1. Vuelve a tu reino, derrama tus tesoros, y trae en tu compañía los artífices más celebrados que en él encuentres. A la luz del sol durante el día, a la de las antorchas durante la noche, que no se dé un minuto de reposo a la ociosidad, fatigando el eco de estos solitarios lugares con el alegre y bullicioso clamor de los trabajadores, a los rudos y sonoros golpes del martillo. 2. 6 años tienes de término para reedificar la pagoda, que llenará el mundo de admiración, y alrededor de cuyas altísimas torres se agruparán las nubes y estallarán las tempestades, como en las crestas de las montañas. Sedas hay en Cachemira, oro en Siam, cedros en Catay, elefantes en Lahore y perlas en el Golfo de Ormuz. Recorre estos países y con sus ofrendas y tus adquisiciones, la pagoda de nuestros días resplandecerá como los astros, flotantes moradas de los genios. Entonces se traba en el alma de Pulo una lucha entre la curiosidad y el temor, lucha que concluye con el triunfo de aquella. Un genio de mal guía sus pasos a través de la noche, y estos se dirigen impulsados por una fuerza incontrastable hacia el lugar en que se encuentra el peregrino. 3. Presta de nuevo atención. Nada se escucha. ¿Qué hará? Si fuera posible descubrir un arcano. Diciendo así, el caudillo de las manos rojas separa las colgaduras de seda y oro que cubren la puerta de la habitación que ocupa el misterioso viajero. Un rayo que hubiera caído a sus pies no le asombraría tanto como la escena que se presenta a sus ojos. 4. El peregrino ha desaparecido. En mitad del aposento, y al débil resplandor de una lámpara de alabastro, se ve el informe busto de un horroroso ídolo. La locura en sus fantásticas creaciones, el sueño en sus angustiosas pesadillas, el insomnio en su delirio abrumador, no forjaron nunca una imagen tan repugnante y terrible. 5. No es su rostro el del genio benéfico que protege al príncipe. Ese rostro en cuyas facciones se ven grabadas en armoniosas líneas y rasgos atrevidos, la noble fiereza, la salvaje y varonil hermosura del dios de la selva. No. La fisonomía de aquella tosca escultura, que sin concluir aún se presenta a los ojos del aterrado Pulo, tiene algo de infernal y medroso. En sus redondas pupilas parece pronto a brotar el rayo y la muerte. Su dilatada boca está contraída por una sonrisa feroz. Todo en él revela un genio del mal. Es la imagen de Siben y no la de Vishnu. La impaciencia ha perdido para siempre al desgraciado caudillo. 6. Este, presa de un vértigo y saliendo de su inmovilidad. «¡Bramines!», exclama en voz alta.
despertad de vuestro sueño. La esperanza de dicha que aún me restaba se ha desvanecido como el perfume de un lirio que besa el simón. Siben venció en el combate. Levantad el ídolo que lo representa. Llevadlo al ara sobre vuestros hombros al compás de los himnos del luto y del clamor de las plañideras y los címbalos. Suyo será el templo de su hermano, y con él mi vida. 7. Los brahmines y los servidores del príncipe que han acudido a su llamamiento se apresuran a ejecutar sus mandatos. Con las apagadas antorchas vuelven a despedir torrentes de luz. Los guerreros hieren sus escudos con el pomo de la espada. Las roncas bocinas de marfil ahuyentan el tranquilo sueño de los habitantes de Katak, y la triste e imponente comitiva que conduce al dios de la muerte y del estrago se dirige a la gigantesca pagoda, del seno de la cual se escucha levantarse, crecer y morir temblando en el vacío, medrosos lamentos y horribles carcajadas. Son los genios de la destrucción que solemnizan su victoria. 8. El día comienza a despuntar, la luna se desvanece, y el mar se colora con la primera luz del alba. El templo resplandece iluminado en su interior por 100 y 100 magníficas lámparas de bronce y oro. Las blancas nubes que se elevan de los altares difunden la esencia de la mirra y del aloe por los extensos ámbitos de la pagoda. El príncipe ha ceñido la frente con el amarillo chal, emblema del poder soberano, y cubierto con sus más ricas vestiduras está de rodillas ante el ara. Las ceremonias con que los brahmines, invocando la piedad de los genios, han dado posesión al de la muerte del templo de Jagannatha han concluido. 9. Sacerdotes, caudillos, siervos, prorrumpe al fin el señor de Osira. La cólera de los dioses está suspendida sobre mi cabeza, como una espada pendiente de un cabello. Mis manos, que desde la terrible hora en que subí al solio ningún mortal han visto desnudas, están manchadas de sangre. Vedlas. Esta sangre es la de mi antecesor, la de mi hermano, a quien arranqué la vida con la corona. Siben, el dios del remordimiento y de la expiación, me exige ojo por ojo, corona por corona, vida por vida. Cúmplase su voluntad. Sacerdotes, caudillos, siervos, rogad por el último de los Delhi, cuya raza va a desaparecer de la tierra. La multitud, sobrecogida y llena de terror, permanece en silencio. Pulo, volviéndose hacia el altar en que está colocado el dios, prosigue de este modo, dirigiéndose al informe ídolo, que parece que contrae sus labios con una muda e infernal sonrisa. 10. Siben, enemigo y extirpador de mi raza, si la sangre puede borrar mis culpas apartando tu cólera de la frente de Siana, recíbela como mi última ofrenda, pero concédeme al menos que, antes de partir del mundo, la contemple un instante por la postrera vez, que su boca reciba el frío y apagado aliento de la mía, que sus besos cierren mis párpados a la eterna noche de la tumba. 11. La muchedumbre que ocupa las naves del templo tiene fijos sus ojos en el príncipe y arroja un grito de horror. Pulo se ha atravesado con su espada, y el caliente borbotón de sangre que brotó de su herida saltó humeando al rostro del genio. En aquel instante, una mujer atraviesa el atrio de la pagoda y se adelanta hasta el recinto en que se eleva el ara de Siben. «Siana», murmura el príncipe reconociéndola. «Siana, al fin te veo antes de morir». Y expira. 12. Siana, la perla de Ormuz, la violeta de Osira, el símbolo de la hermosura y del amor, la que formó Bermach en un delirio de placer, combinando la gentileza de las palmas de Nepal, la flexibilidad de los juncos del Ganges, la esmeralda de los ojos de una Shiva, la luz de un diamante de Golconda, la armonía de una noche de verano y la esencia de un lirio salvaje del Himalaya. Siana, la hermosa entre las hermosas, siguió a Pulo a través de su peregrinación, en esas regiones desconocidas de las que ningún viajero vuelve. Siana fue la primera viuda indiana que se arrojó al fuego con el cadáver de su esposo.